En el principio era el verbo, en el principio era el número, en el principio era el sonido. Hola, soy Gaspar y esto es Citra. Bien, muchos ya vais conociendo de un modo u otro, por un canal o por otro, lo que aquí se hace. Actualmente están teniendo lugar los cursos, cosa que tendrá lugar hasta primeros de junio, finalizando la primera semana de ese mes. Y desde entonces pues se abrirá un periodo en el cual pues se recapitulará sobre el mismo y se harán nuevas convocatorias para el siguiente. Esto lo podréis seguir viendo el enlace que hay en la descripción de este podcast. Bueno, vamos a tratar hoy un tema que es realmente interesante. He estado pues bastante ocupado todos estos, estamos hablando quizás de un mes y medio, y no ha habido ocasión de hacer otro podcast de esta índole. ¿Mes y medio? Madre mía. Bueno, efectivamente. Bien, el tema con la venia de la musa que vamos a tratar hoy es sobre la música sonora y la insonora. Esto atañe a prácticamente todo músico y no músico que se esté aproximando a la música hermética, que se esté aproximando a esto, porque es una de las cosas quizás más llamativas por la naturaleza que plantea o la sintonización con una nueva naturaleza, con un cambio de paradigma que plantea. La música, entendida como tocar un instrumento, tiene una dependencia muy clara del instrumentista y es una herramienta para él mismo para acceder a determinadas cuestiones que sin un instrumento musical es... Bueno, quiero decir, existe la pintura, existen otras artes, pero la música es la más pura de todas, acaso con la cuestión pictórica, pero desde luego no tan profunda es esta última como la música. Yo, sin ánimo de crear polémica, creo que la música toca colores a nivel interno, que sin lugar a dudas lo que sí que ocurre con ella es que no tiene la misma educación que la pintura. Cuando uno observa un color, observa ese color y puede jugar en su mente, en su memoria con ellos. Creo que lograr lo mismo con la música hace a la música ponerse en la posición que le corresponde. Y si no se logra, obviamente, el uso de los colores, el uso de las distintas texturas y técnicas coloca la pintura en un nivel necesario para cualquier individuo que quiera expresar su noción interna. No es una cuestión de quién gana a quién, como veis, sino de que depende del individuo. Y una de las razones por las cuales la música carece de una gran estabilidad en tanto en cuanto la capacidad para producir o modular o trabajar con la materia prima de la luz interna, del color, los colores, las cualitas internas del ser humano, es por una falta de estructuración jerárquica de la misma. Es decir, el color tiene una clara estructura jerárquica, puesto que tanto si lo vemos en términos de vibración o si lo vemos, sobre todo en términos de vibración, podemos ir del rojo al violeta y pasar por todo el espectro, amén de los diferentes matices. En música existe obviamente la escala y la noción de ir del grave al agudo, pero no, salvo en individuos con el oído absoluto, el perfect pitch, no una asociación directa de un color con una nota. No es la misma cosa a nivel consciente, porque en el caso de la música
en el caso de la pintura, al escuchar, perdón, para mí es lo mismo. Pero por eso me confundo. A la hora de pintar, el tener el color te permite sumergirte en el mismo color y con él la cualidad y con él la posición que ocupa en el total de la composición. En el caso de la música, sí que existen los valores relativos, los intervalos entre las notas, pero también existe la nota como tal, como realidad simbólica y jerárquica. Lo único que la mayoría de oídos no permite que esa nota quede identificada. La gran mayoría. Con lo cual, es necesaria una educación en torno a esta cuestión jerárquica de la música símbolo. En este caso, esto solo se puede producir a nivel del intelecto, esto solo puede producirse en la zona de la ratio, la mente. Es la única vía posible para que desemboque en las inferiores. La razón por la cual a este nivel y a este punto de la historia esta disociación ocurre muy probablemente tendrá que ver con que el empleo de la música ha sido un empleo hacia las bajas pasiones, es decir, en la zona del bajo vientre, mucho más que en la cuestión intelectiva. Es decir, que la música se emplea para el baile, la música se emplea para la seducción, la música se emplea para los torrentes emocionales, para como si disolviéramos una nube en el cielo. La música se emplea para desahogar cólera, ira y también para ejemplificar gran pasión. Y todo ello está localizado sin arreglo a las virtudes cardinales en la zona del bajo vientre. Esto es en términos genéricos. Otra cuestión muy distinta es que hablemos de una música creada en distintas épocas a la nuestra. ¿De acuerdo? En estas últimas 2 centurias, esa ha sido la progresión y esa ha sido hacia donde ha desembocado, no teniendo esto una connotación negativa, sino una clara idea de que atañe un proceso de lo digestivo de la propia vida. El elevar esto de una manera física, es decir, deslocalizar de ahí y localizar en otro punto toda la cuestión musical, es harto complejo. En los cursos lo trato de inculcar y forma el marco también de uno de los 2 cursos. Y cuando uno se plantea que está tratando la música desde otro punto de vista, surge una tensión inherente al hecho del cambio. Por lo tanto, es necesaria siempre una explicación que se pueda comprender desde distintos puntos de vista, distintas sensibilidades, de por qué la música inicialmente ha de ser no sonora, ha de ser una música de la memoria, una música del intelecto, para después entender fehacientemente, físicamente, la razón por la cual se ha llevado ese proceso desde ahí. Lo primero es el discernimiento, puesto que uno ha de discernir dentro de sí mismo cuando tiene una urgencia de música y cuando, siendo por ejemplo un instrumentista, tiene una idea que no surge de una urgencia emocional y que la lleva a la práctica y le resulta que embellece el espacio de alrededor. Son diferentes facetas y la herramienta del instrumento se utiliza en esos 2 casos de una manera completamente distinta, ¿verdad? Con lo cual, primero desde ahí ha de partir el discernimiento de cuándo en el individuo está operando el bajo vientre y cuándo no. Si queremos seducir a una persona con el instrumento, está claro por dónde estamos yendo. Estamos vistiendo una situación que tiene un enfoque en lo físico, lo estamos vistiendo de algo anímico con el objeto de la seducción. Y en este caso, al tener un claro objeto, un claro objetivo, la música que hagamos
va a ser de tipo emocional. Por eso todos los artistas, los músicos que hacen ese tipo de canciones melosas siempre tienen un público femenino. Hay una sincronía entre ambos, el músico y el egregor de las fans, que se cumple a rajatabla por esta razón de dónde atañe, que tiene que ver pues con lo emocional, emociones que no se terminan de liberar, incomprensión de la cosa en torno a lo no verbalizable en la mayor parte de las ocasiones de las emociones humanas, y que por lo tanto en esa unión con el artista pues se encuentra un salvador, una especie de mesías, una especie de héroe que salva momentáneamente la tristeza inherente o la incomprensión más bien inherente de esa persona, ¿no? Esto es algo que pues es naturaleza también. Y lo único que ocurre con todo esto es que el paradigma ha cambiado y que esto no va a ser más así. Con lo cual, no va a ser más así a nivel genérico, me refiero. Con lo cual es, pues menester ir educando en la otra cuestión, que es la que es adecuada a los tiempos de ahora y que forma en otro punto, que es el de las ideas, que es el del intelecto, acrecentando y permitiendo al individuo discernir no solamente ya dentro de sí mismo, sino dentro de lo que le llega en la marabunta de información que hay en el día a día, de la cual, sin duda alguna, ahora sí merecemos estar bien educados en cuanto a qué escogemos y qué no. No refiero únicamente a las cuestiones del día a día como tal, sino también a las de intereses. Cuando alguien entra en el interés, digamos así, o pongamos como ejemplo, de la astrología, sin duda se nutre de muchísimas opciones y muchos vídeos que bien algunas personas sí, otras personas no, ¿verdad? Pero la gran mayoría no comprenden qué significa el propio sol o qué hace el propio sol en el conjunto humano y hablan de Quirón, Vesta, etcétera, etcétera. Esto es un gravísimo problema porque no jerarquiza la cuestión. Primero está el sol, después está lo demás. Es decir, digo primero está el sol porque aquí se trata de hermetismo, aquí se sigue una corriente hermética antigua, en la cual el sol es el horizonte, el sol es lo que fundamenta toda esta cuestión. Pero quería poner el ejemplo porque no solamente ocurre con las cuestiones cotidianas, sino también con los intereses. Con Internet todo es accesible y la capacidad de discernir es todavía, está en pañales. Por eso es competencia realmente de la parte didáctica, que entre otros lugares, pues en otros ámbitos obviamente, se emplea por diferentes profesionales y que es necesaria para encauzar el conocimiento. Bueno, en cuanto a toda esta introducción, yo creo que también hay que comentar que ha habido ya personas a lo largo de la historia que han tratado esto. En concreto, pues hablaremos al final, como casi siempre, de Robert Fred. Cuando la música se trabaja a nivel del intelecto, es decir, se trabaja en la ratio, la parte superior del cuerpo humano, se ejercita ese discernimiento que permite acrecentar la sabiduría porque vas dividiendo justamente las cosas que vas recibiendo. Esto es potentísimo y por lo tanto ha de tener un cauce adecuado. ¿Qué me he encontrado, por ejemplo, que nos hemos encontrado en los cursos o fuera de los cursos, en alguna ocasión, que la cantidad de información recibida en los cursos se ve, en cierto grado, como se trata del saber clásico, hay un contexto importantísimo del cielo, es decir, tanto la astronomía como la astrología clásica. Entonces, muchas veces, sin yo ser muy amigo del dogma, pero sí de la eterna búsqueda de la verdad,
me he encontrado un batiburrillo de ideas sin orden ninguno, que por eso obviamente pues se viene al curso y también que, por ejemplo, digo en el caso de la astrología que es el más flagrante, pero en la música también, porque el comprender por qué uno ha de atisbar primero las realidades simbólicas y después retomar el instrumento, retomar el tocar, es algo complejo de llevar a cabo. Sin embargo, es necesario. En la realidad simbólica se encuentran los mecanismos, las herramientas para ir trazando ese discernimiento de la cosa. Las ideas de los intervalos no son simplemente sonidos contrapuestos con una serie de coincidencias armónicas, son ideas que encarnan perfectamente en nuestro intelecto y que delimitan espacios, con lo cual esas ideas han de ser bien comprendidas para después dejar que el cuerpo siga el impulso de la ratio a la hora de tocar, pasando, por supuesto, a través de las distintas zonas, educando a sí mismos, gobernando, puesto que está en la parte cúspide del cuerpo, las pasiones, las bajas pasiones y las emociones. No subyugando. Quiero dejar esto claro, no eliminando, no coaccionando. Ratio parece que hablamos de intelectualidad o que hablamos se puede uno imaginar de falta de emociones, de falta de empatía, y no tiene nada que ver, puesto que esta es la de los clásicos. Es decir, hay una templanza en esa ratio también, hay una prudencia, hay una fortaleza, hay una justicia. Y que se tienen que dar primeramente ahí, aunque luego tengan sus localidades concretas en el cuerpo. Pero en todo esto se trata de una gobernanza, se trata de que están al servicio de las emociones, las bajas pasiones, están al servicio del intelecto. Permiten al intelecto acrecentarse en ese discernimiento, le permiten ir creando los espacios adecuados de la memoria, le permiten ir configurando la realidad simbólica. Pero no es al revés, que quedan subyugados las emociones, quedan subyugado el intelecto por las bajas pasiones o las emociones. Cuanto más hacia lo bajo del cuerpo, más se agota este mismo y menos puede producir o acrecentar la luz interna. Y esta es la razón por la cual no hay una jerarquía en el sonido, por cómo se ha empleado el sonido. No ocurre así, como ya digo, porque todavía con la vista, porque todavía distinguimos los colores tal y como son. Bien, y no tiene ese empleo, es decir, la música tiene el empleo hasta ahora de trabajar en las bajas pasiones. ¿Quién necesita el intelecto, la ratio de los clásicos cuando se habla de las bajas pasiones? Nadie. Con lo cual, ¿para qué voy a tener que distinguir una jerarquía? ¿Para qué voy a tener que distinguir un orden en todo eso? No, me lanzo, es lo que me dice el impulso, ya está, se acabó, final de la historia. Que sepáis que hay impulsos que además químicamente conducen a la muerte al individuo directamente. Esto es curioso, pero es así, por eso es necesario poner siempre a alguien pilotando el aparato, que no es cohibiendo ningún tipo de cosa. Y esto quien sí que está introducido en esto lo conoce y lo sabe. Es el contraargumento falaz que se emplea para asustar. Y en realidad, como en todo caso, y más ahora, lo que se intenta es atontar a la gente. Así que el ejercicio del intelecto mediante el discernimiento con la música hermética es fundamento para que todo lo demás quede gobernado sabiamente, armónicamente, jerárquicamente, desde ahí. El símbolo es la pieza fundamental que surge a partir de aquí. Todo va reposando en el símbolo. Toda la experiencia
acumulada por todo el cuerpo va reposando en el símbolo que se da en la mente. Y la música queda como el lenguaje que opera sobre ese símbolo. Un intervalo es una relación entre símbolos. Tras esto, tenemos que el mismo Freud hacía una clasificación sobre los músicos perfectos e imperfectos, decía él. Pero en resumidas cuentas, el perfecto para Freud era aquel que conocía la filosofía natural, que conocía pues la astronomía, es decir, astrología, astronomía, que conocía la aritmología, es decir, la aritmética, que conocía la geometría, que conocía las razones de la música, etc. Y el imperfecto era el instrumentista. Pero esto tiene ese sentido, porque un instrumentista que no conoce todo lo previo es un pollo sin cabeza, muy hábil, pero sin cabeza. Gráficamente, sin cabeza. Con lo cual, el mensaje está claro. Obviamente no es literal, pero el acrecentar la luz en la parte alta de la mente es fundamental para todo lo demás. Y con esto quiero hacer una pequeña conclusión al respecto, que es que todo aquel que trabaja desde, digámoslo así, o que, no, mejor lo voy a enfocar de otra forma, que todo aquel que ha escuchado este podcast con cierta incredulidad por lo que en él se contaba, que es instrumentista y que dice, yo no entiendo esto, Gaspar, yo creo que tocar es lo primero de todo y es lo más importante, le diría que se plantee la siguiente pregunta cuando vaya a tocar algo. Y es, ¿dónde nota el punto desde donde surge esa música? Incluso en términos caloríficos, de calor. ¿Dónde nota? ¿De dónde surge? Y según sea dónde surge, que sepa que la música que está haciendo va a tratar de ordenar esa zona. Y que cuanto más arriba del cuerpo, más orden, igual que en la montaña, porque más perfectas son las cosas, cuanto más se sube en la montaña, todas las formas de vida, igual que en la montaña, en el ser humano, al ir subiendo, va a ir encontrando mayor jerarquía en ese punto. Es decir, que lo que toque desde ese punto va a tener un mayor orden. Con lo cual, tocar desde el bajo vientre es tocar sin orden. De ahí que se toque desgarradamente en determinados casos, que son la mayoría, con ese tipo de música. También, como comenté, no recuerdo ya dónde, esto afecta a, creo que en un vídeo del canal. Ahora comentaré de nuevo pues dónde está todo esto para que podáis buscarlo. En el caso de la música de masas, también es de masas porque atañe al bajo vientre, que es donde mayor proporción de materia hay y menos de luz. Por eso es de masas. Por eso esto que yo estoy diciendo no es de masas, porque atañe a una cúspide intelectual. Y ahí es donde caben pocos, pero muy potentes, muy poderosos, capaces de ser, bueno, o todavía, ¿no? Pero aquí estamos en los cursos también, trabajando en la potestad o el desarrollo de la potestad de cada uno sobre sí para poder ir un paso más con todas las cuestiones que ayudan al discernimiento en la vida cotidiana a través de la música y en lo trascendente a través de la música. Me podéis encontrar esta escuela, aparte de aquí mismo, en Pythagorean School, Instagram. También en YouTube, Cítara con 2 T's, música hermética. Y el libro La Lira de Hermes, publicado hace un año, colección Crolcatores, que podéis encontrar en Amazon.
Y sin más, con esto me despido. Espero que os haya sido realmente didáctico. También podéis encontrarme de una manera más directa a través de los cursos. Abriré entrar en la escuela es entrar a través de los cursos, y lo abriré quizás en un par de semanas o 3, la siguiente convocatoria, no empezando hasta... Todavía se tiene que ver, julio, agosto. Así que... Pero las convocatorias quedarían abiertas para que pudierais tener vuestra plaza reservada antes de que empezase. Y con esto ya sí que me despido. Disculpad el no haber hecho podcast, con estas últimas semanas. Espero que este también haya servido para dar mucho material al conjunto. Pues nada, nos vemos. Saludos órficos.